Adelante. Hola, mi nombre es Rosemary Chuquimia, soy de la CTA Autónoma, integrante de la multisectorial. Acá están nuestros compañeros Pablo Seriani y muchos, y Doris. La multisectorial tiene un propósito muy importante desde 2019 hasta la fecha de hoy. Ha tenido bastantes capacitaciones en varios temas del país. Y bueno, con RUNASUR también tiene un convenio para poder plasmar todas las situaciones de derechos humanos. Así que nada, es 2 horas que tenemos ahora para poder disfrutar de derechos humanos migratorios, para saber en qué estamos, ¿no? Estamos por hablar del tema del DNU 366 y las diversidades que nos está pasando con la situación de estas nuevas leyes que perjudica a la migración. Y es importante que tomen atención. Y también saludarlo. Acá entró Norberto Lenguisky, es otro panelista. Bienvenido, Norberto. Bueno, informarles a todos que Pablo comienza y terminaríamos con Norberto Lenguisky. Las preguntas hacen después de que termine Pablo Seriani. La hacen siempre con respeto, con el micrófono apagado para que todos nos escuchemos. Y todas las preguntas se van a responder siempre esperándose. Selmira sería la siguiente cuando termine Pablo Seriani, que tenía una pregunta para él especialmente. Y Norberto Lenguisky va a hablar el tema de la niñez, adolescencia, vulnerabilidad, migrante y nacional. Así que bienvenidos y tienen el micrófono. Pablo, presentate, porque así no quedo corta, porque sé que tienen una buena jerarquía. Bueno, saludos y bienvenidos. Hola, bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias primero que nada por la invitación y segundo, mil disculpas por incorporarme bastante más tarde de lo previsto. Perdón, justo estamos aquí en una reunión en Bogotá, donde están todas las defensorías del pueblo de Iberoamérica, analizando justamente la situación de los derechos de personas migrantes. Hay organizaciones de migrantes de diferentes lugares también. Y se retrasó una mesa en la que tenía que estar y bueno, acaba de terminar. Así que mil disculpas y mil disculpas a Norberto también. Así que si le parece, voy a tratar de ser más breve, justamente para no demorar la participación de Norberto que estaba prevista para esta hora. A ver, voy a ir desde lo personal a lo técnico, diríamos, ¿no? De lo que me sale más directo, para ser bien honesto, a partir de esta reforma de la Ley de Migraciones que hizo el DNU 366 de fin de mayo de 2025. Y lo primero que me surge compartirles es, bueno, una enorme preocupación que va mucho más allá del cambio de la ley y que tiene que ver con la muy poca reacción social y política al cambio de la ley, ¿no? Por supuesto, quienes estamos en esto, primero que nada las organizaciones de migrantes en Argentina y luego muchas otras personas e instituciones que venimos trabajando en este tema y promoviendo una Argentina con igualdad de derechos para todo habitante. Claro, estamos preocupadísimos viendo qué hacer con esto y pensando en diferentes estrategias, pero no esperaba que en un país, digo, más allá que sabemos cómo la xenofobia y el racismo han marcado buena parte de la mirada de las migraciones en Argentina hasta el día de hoy, igual esperábamos que un cambio de este tipo generara cierta reacción en ciertos sectores de la sociedad y la política. Y esto hasta el día de hoy no se está viendo, salvo algunos ejemplos muy puntuales que seguramente conocen, ¿no? Y esto genera muchísima preocupación. Y esa preocupación también tiene que ver con que en 2003, cuando se aprueba la Ley de Migraciones 25871, luego de varios años de trabajo de muchas personas, de muchas agrupaciones, migrantes, sindicatos, universidades, organizaciones sociales, organizaciones vinculadas a las iglesias, y luego distintos sectores de la política y del Estado, después de varios años y de una ley que se aprueba por unanimidad, de una primera ley democrática de la historia argentina, ¿sí? Porque tenemos 180 años de historia de recibir migrantes, pero la ley
Una primera ley fue en 1876, cuando no había ni voto universal, ni mucho menos voto de mujeres, y nunca voto de migrantes, porque todavía no pueden votar a nivel nacional. Luego fueron reformas de dictaduras, decretos, etc. Y luego la ley migratoria de la dictadura. Entonces la ley de 2013 es una suerte de primera ley democrática de migraciones que tiene el país. Pero claro, luego implementar la ley requería toda una serie de acciones, ¿no? De informar, de concientizar, de trabajar sobre la ley de migraciones y por qué es importante respetar lo que dice nuestra Constitución, no solo la ley de migraciones, que toda persona que habita en el país tiene que tener los mismos derechos que cualquier otra, que eso no es solo hablar de derechos de migrantes, sino qué tipo de comunidad queremos, qué tipo de sociedad queremos, ¿no? A partir de la igualdad como base, ¿no? Como centro del trato a las personas que debe darle el Estado. Pero sin embargo, muchas de las cosas para implementar la ley quedaron algunas a mitad de camino. Luego hubo retrocesos como en 2017 con un DNU que también cambió la ley de migraciones de la noche a la mañana a pura mentira y tergiversación de estadísticas para intentar crear una suerte de miedo de que las personas migrantes eran un problema de seguridad, que no lo eran ni lo son. Pero bueno, esa reforma se logró derogar varios años después, ¿sí? Y ahora nos encontramos con esta nueva reforma, que va incluso más allá. Y ahí me quedo con 2 o 3 cosas que quería mencionar como principal preocupación del cambio de la ley. Las 2 primeras tienen que ver con lo que acabo de decir. ¿Por qué? Porque son los recortes al acceso a la salud y a la educación superior. ¿Y por qué digo esto? Porque, de vuelta, ¿no? Estamos hablando de un país muy particular en la región, en el cual la universalidad, por más deficiencias que podían tener los sistemas sanitario y educativo, por más retrocesos que hubo desde la dictadura militar y los gobiernos neoliberales en este tema, la universalidad de la salud y la educación en Argentina son los pilares que han marcado buena parte del modelo de desarrollo durante décadas de este país. Y incluso muy vinculado también al tema migratorio. La frase "mi hijo el doctor" se explica a partir de la migración, ¿no? De quien llega al país y luego a partir del acceso a la universidad de esa persona o de sus hijos o hijas, ¿no? Empieza un proceso virtuoso de inclusión social, de crecimiento, ascenso social, de mejora no solo para la persona y la familia que emigró, sino de toda la sociedad argentina, ¿no? Y lo mismo en lo que tiene que ver con universalidad de salud. El DNU lo primero que viene a romper es eso, y son de vuelta pilares del modelo de inclusión con todas las debilidades que podía tener, del modelo de inclusión argentino, ¿sí? Y de ahí también que llama la atención esta falta de reacción. ¿Por qué? ¿Y por qué la falta de reacción? Entre otras cosas por el impacto que tiene en Argentina y que tiene a nivel mundial cada vez más, y esto estamos hablando aquí en este evento, de la xenofobia y la narrativa anti-inmigrantes. No solo de esa narrativa más de discurso de odio, que los inmigrantes son el causante de todos los males, sino de estas propuestas de decirle a las personas nacionales que vamos a vivir mejor si las personas migrantes son tratadas de manera desigual. ¿Sí? Que los problemas estructurales del sistema y de financiamiento del sistema sanitario, el sistema universitario, por ejemplo, se va a mejorar gracias a que las personas migrantes paguen, ¿sí? Por acceder a una vacuna, ¿sí? A cualquier estudio preventivo, ir a un médico de familia, ir a un centro de salud comunitaria, un CESAC en la ciudad, por ejemplo, de Buenos Aires, ¿sí? O por ir a la universidad. Y eso es un engaño vil, ¿sí? Porque es todo lo contrario, las condiciones de vida en nuestra sociedad, por esos pilares de los que hablaba, se deterioran a partir de que parte de nuestra comunidad está excluida de la igualdad en el acceso a estos derechos tan fundamentales. ¿Cómo vamos a mejorar si las personas migrantes no van a poder llevar a sus hijas por no tener cómo pagarlo, cumplir con el calendario que impone la ley de obligatoriedad de vacunación, por ejemplo? ¿Cómo vamos a prevenir toda una serie de problemas de salud, de mortalidad materna, de distintos tipos de cáncer, si las personas migrantes tienen que pagar por ir al médico o la médica de cabecera o de familia o de la atención primaria? ¿Eso va a mejorar nuestras condiciones de vida? De ninguna manera. De ninguna manera. Lo que podemos empezar a asistir a partir de que las provincias y la ciudad empiecen a aplicar este decreto en cuanto reforma al sistema sanitario, el artículo 8 de la Ley de Migraciones,
es empezar a ver indicadores cada vez más peligrosos en materia de salud pública, ¿no? La ampliación en la transmisión de ciertas enfermedades, etcétera, etcétera. Que incluso es un absurdo en términos hasta económicos, ¿no? Se plantea como una suerte de recorte presupuestario. Alguno. Una persona que enferma por algo fácilmente prevenible, no puede ir a trabajar, puede contagiar a otras personas que van en el transporte, a sus compañeros y compañeras en la escuela, etcétera, etcétera. Y luego termina la emergencia, con algo que fácilmente se podía haber prevenido. Y esa atención es mucho más cara, mucho más compleja, ¿sí? Y claramente impacta más en el sistema sanitario. Una reforma que se construye legislando, porque finalmente lo que hace el decreto, legislando un tuit. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Nosotros los argentinos, con nuestros impuestos, ¿por qué le tenemos que pagar la educación y la salud a los migrantes? Nada tan falso como eso. El sistema tributario se sostiene de lo que cada habitante de nuestro país paga todos los días, con un sistema muy regresivo, con lo que pagamos en el consumo, y de otras formas, ¿no? Y las personas migrantes contribuyen como cualquier otra a ese sistema público que sostiene de manera débil, ¿sí? Sobre todo en estos años, la educación universitaria, la educación superior y el sistema público de salud, ¿no? Con lo cual hay casi una violación de la Constitución, o hay una violación de la Constitución desde 1853, que prohíbe que a las personas migrantes se le establezca una carga tributaria adicional, y se lo está haciendo, porque finalmente pagan los impuestos y luego además tienen que pagar los servicios públicos gratuitos. ¿Cómo puede ser eso? ¿No? Entonces, eso lo mismo vale para en materia universitaria. Todavía eso no se está aplicando, y ojalá, y en eso estamos trabajando, que ninguna universidad pública nacional de Argentina acepte esto, en coherencia con lo que las universidades públicas vienen haciendo. Porque lo que hizo el DNU no solo reformó la ley de migraciones, sino que reformó la ley de educación superior y la ley de educación nacional, borrando el artículo que prohibía a las universidades arancelar los estudios de grado. Justamente el corazón de la gratuidad de la educación superior se borró. Con lo cual, hoy, por ley, ¿sí? Las universidades, el proceso de arancelamiento empezó. Claro, las universidades por ahora no lo están aplicando, y es nuestra expectativa que ninguna universidad lo aplique, y que esto se mantenga, pero por la ley parecería que el arancelamiento ya llegó, ya está con nosotros, y empezó con los migrantes, ¿sí? Como muchas veces pasa, ¿no? Empieza con ciertos sectores de la sociedad el recorte y restricción de derechos, ¿no? Y de vuelta, ¿no? ¿Por qué lo aceptamos? ¿Cómo no nos alarmamos como sociedad? ¿Sí? O quienes trabajan desde la política. ¿Sí? Imaginemos si dijéramos lo mismo, pero sobre otra parte de la sociedad. Bueno, a partir de ahora todo el sistema de salud pública era arancelado para, no sé, las personas entre 20 y 40 años, o los que viven en estas 6 provincias, o las mujeres. Sería un escándalo. Sería un escándalo no solo de discriminación, sino de salud pública. ¿Sí? Lo mismo vale para la educación. Entonces, ¿por qué no es un escándalo para quienes viven en nuestro país, quienes, como siempre, vinieron de otro país y todos los días apuestan por quedarse en nuestro país a pesar de todas las crisis que tenemos, ¿no? Y que a lo mejor dirían, ¿sabes qué? Me cansé de Argentina, me vuelvo a mi país, esto es un desastre. Y sin embargo siguen apostando día a día en nuestro país. Y a esas personas las castigamos dejándolas afuera de estos derechos, ¿no? Y culpándoles de todos los males que han ido generando distintas administraciones, ¿no? Para no hacerlo más largo, solo decir 2 o 3 cositas muy puntuales de que están siendo rechazados intervenciones en materia de salud, lo cual es gravísimo y es un atentado al derecho a la salud y a la vida. Pero también en el ámbito de residencias, ¿no? Se va a generar irregularidad migratoria. El problema que no existe y que el DNU lo inventa porque es falso, que Argentina no tenía y que se fue solucionando con buena parte de la aplicación de la ley de migraciones, esta reforma lo va a generar. Más irregularidad migratoria, más precariedad, más informalidad laboral, más situaciones de explotación, y luego echarle la culpa al propio migrante de la situación en la que las decisiones estatales han creado, ¿no? Entonces, irregularidad migratoria es una de las situaciones graves. Se borró la residencia permanente por ser padre, madre o hijo, hija de argentino. Un absurdo, ni la ley de dictadura lo hizo, ¿sí?
O sea, una persona que tiene hijo o hija argentina o es hija o hijo de argentinos no tiene automáticamente la residencia permanente, como toda la vida lo tuvieron. ¿Sí? Entonces, esto puede generar distintas situaciones, incluso de desmembramiento familiar, porque luego el LLU habilita, y más que antes todavía, a separar familias por decisiones de expulsión del país. Habilita a tener personas detenidas 60 días en el marco de un procedimiento de expulsión, detenidas por tema administrativo, no por ser acusadas de ningún tipo de delito. ¿Sí? Lo cual no contraría reglas básicas del Estado de Derecho. Sí, entre otros cambios, ¿no? Son bastante más los cambios. Hay una restricción en el acceso a la nacionalidad, cambiando el sistema que gobernó este tema desde la Constitución Nacional, ¿no? Con los 2 años de residencia en el país. A las personas que viven en Argentina se le pone traba, pero al mismo tiempo se crea una suerte de sistema de ciudadanía a la venta. Quien no vive en Argentina no tiene que vivir ni un día, pero puede comprar con la lógica de inversor, pagando cientos de miles de dólares para que le den la nacionalidad argentina, lo cual puede ser un escándalo en cuanto a facilitar lavado de dinero, etcétera, de personas que a cambio le regalan la nacionalidad argentina, ¿no? Bueno, es muy llamativo, que ver qué pasa con esa implementación. Bueno, estos son algunos, me quedo seguramente corto y estoy omitiendo varios temas, pero no me quiero extender. Pero bueno, es muy preocupante, hay que alertar sobre esta realidad, me parece, a muchas personas e instituciones y actores que tal vez o compran este mensaje anti-inmigrante y que está bien establecer desigualdad, o desconocen el tema por diferentes razones, pero hay que alertarlas en el sentido de que este tipo de restricciones a personas que son parte de nuestra comunidad no nos hace ningún bien. Genera más desigualdad de la que ya tenemos, más exclusión de la que ya tenemos, conflictividad en el barrio, en el ámbito comunitario, ¿no? Por el discurso que intenta asociar a migrantes con los problemas de salud, educación, con delitos, etc. Nos hipoteca, nos sigue creando nuevas hipotecas a las que ya tenemos estructuralmente en nuestro país en términos de deuda externa y tantos otros horrores que se han hecho. No nos hace ningún bien, y por eso es importante hablar con muchos actores, hablar con la gente que sabe de salud pública, y diga, no puede ser esto. Esto no puede generar ningún bien, con gente que conoce perfectamente todos los efectos positivos de acercarse lo más posible a la universalidad en el acceso a la educación superior. Y así en la importancia del trabajo formal, y para eso uno tiene que tener un documento de residencia regular en el país, para ir generando un proceso de vuelta virtuoso de inclusión social y laboral, y así muchas otras cosas, ¿no? Entonces creo que hay un camino por delante para tratar de revertir esto, aunque sea paso a paso. Ojalá que las fuerzas políticas en el Congreso, el escenario no es el ideal, en el Congreso tengan el coraje que deben tener para volver a hablar de Argentina y su ser parte de una patria grande, para hablar de derechos, para hablar de inclusión, para hablar de justicia social. Bueno, para hablar de eso, el tema migratorio tiene que estar en la agenda, y rechazar este DNU y esta violación de derechos que genera es un paso ineludible hacia la coherencia de cualquier discurso sobre justicia social, igualdad y crecimiento inclusivo en nuestro país. Lo dejo por acá. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, pueden levantar la mano los que querían, y si tienen miedo un poquito, preguntar por escrito. Pero ya que estás acá, Pablo, te quería hacer una pregunta y quisiera que me lo puedas decir de tu opinión, ¿no? Porque se ha escuchado mucho el tema de las fronteras. Está después el MIRA. ¿Cuánto afecta y si es tan cierto el tema de las fronteras con lo que se ve hoy sobre los espacios públicos vendidos? Y el otro, el derecho a la vida, que lo has mencionado, que es tan importante con el tema de la salud. Y otro que también dijeron que perjudican los migrantes con el tema del trabajo, sobre el flujo económico, el flujo migratorio. Y ¿qué opinas también de la fobia en las redes de comunicación que hay para transversar toda esta situación de los migrantes? Eso, después le toca a Selmira para preguntar. Selmira. Hola, buenas tardes. Hice una pregunta y quiero contextualizar quién soy, porque por ahí
se malinterpreta algunas preguntas. Como docente investigadora de la Universidad Nacional del Nordeste, y estoy hablando desde Chaco, el norte de Argentina, en trato directo con muchos países, pero particularmente con Paraguay, a quien tenemos como un país hermano en convivencia permanente y hasta en nuestro lenguaje. Llevamos impreso en nuestros modos al Paraguay, convivimos con los hermanos paraguayos. Así que sí, se malinterpretó la pregunta, pido disculpas, pero no es la intención. Aparte, esto es un espacio abierto donde todos podemos preguntar con el respeto que amerita, así que vuelvo a reiterar la curiosidad y la necesidad de comprender qué implica, pensando en un proyecto como el RUNASUR, una integración en términos de reciprocidad. Creo que también esa es otra dimensión que se perdió de vista en esta pregunta que estoy haciendo y que la circunscribió Pablo Cercovich. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros estamos pensando un proyecto a nivel latinoamericano donde nos convoque a todos en la posibilidad de pensarnos en la unidad en términos de un intercambio justo en términos de una convivencia pacífica, pero de un intercambio. Pero el intercambio va a ser posible siempre y cuando entendamos cómo están operando las lógicas en estos países en términos migratorios. Por eso, por favor, Pablo, me gustaría conocer si usted tiene alguna orientación respecto de cómo se están manejando las cuestiones de reciprocidad, por ejemplo, en cuestiones educativas, básicamente es lo que me interesa, a los fines de pensar este proyecto latinoamericano que estamos iniciando en el marco de la RENASUR. Gracias. Pablo, ¿quieres contestar de abajo o que pregunten todos y después lo contestas en conjunto? Sí, tal vez, ¿no? Tal vez juntamos Sí, todo y va a sí, ser. sí. Sí. Marcos, ¿te parece, por favor? Conciso y corto y lo mejor que puedas. Se escucha por ahí, ya que, Sí, se escucha, Marcos. bueno, muy buenas tardes a todos los coordinadores, también a Pablo, Rosemary, a todos los que están presentes. La verdad, este espacio es necesario. La información no debe ser cautiva de muchos, debe ser la información plena, tácita y concreta. Esta información no solo debe llegar a un conjunto de personas o inscribirse en un lugar como universidad, debe ser más amplio. Yo pienso, como desde el principio, y voy a ser muy cortito en esto, de que la información es la batalla. Tenemos que llegar a mucha gente y solo teniendo medios vamos a llegar a todos. Señor Pablo, yo le quiero hacer solamente 3 preguntas y que me oriente en este tema. Yo vivo aquí más de 40 años. Hablaban de la migración. En diferentes etapas de gobiernos, las leyes fueron cambiando, desde la ley Videla. La mejor etapa que yo vi, que muchos dicen que no es 1997, 1998, porque se aplicó la ley del monotributo. O sea, aquel que tiene que vivir tiene que pagar. Y con ese contexto, ayer no me dejaron terminar de expresar, es de que la ley también obligaba a que toda persona tenga su monotributo. Hubo un convenio en ese entonces entre la AFIT, que ahora es ARCA, de que toda persona, lugar donde viva, sea la villa, un asentamiento y todo sea, se saque el monotributo, que esa vez era eventual. Cosa de que hoy en día, para sacar un monotributo, porque para radicarse, como explicaba hace una hora atrás la señora Doris, tienes que tener domicilio legal. No, ese convenio se hizo entre gobiernos. Pasado eso, la ley 2004, cuando ya se empezó a incrementar la ley, cuando ya estuvo Cristina Fernández de Kirchner con el marido, hubo un vacío legal. Pero también se hizo lo que es Patria Grande en el 2005. Nosotros fuimos un experimento en ese entonces. Se creó la famosa ley Patria Grande para la colectividad, pero ese convenio no lo hizo los sindicatos, no lo hicieron el pueblo en general, lo hizo por la necesidad de un incendio
de un taller textil. Pero es que ese contrato, que ya venía plagado hace 2 años antes, lo habían hecho los rurales, el contrato golondrina que le dicen, ¿no? Ese contrato se hizo en Patria Grande. Después hubo un vacío hasta el 2017, donde usted vio de que la ley cambió con la época de Macri y se fue dilatando este tema. Nosotros sufrimos de persecución, de xenofobia, de racismo, porque somos el punto clave para todo. La estigmatización, usted lo dijo muy bien. Si el problema es la universidad, es el migrante. Si el problema es en la escuela, es el migrante. Si el problema es en la salud, es el migrante. Si el problema es en esto, es el migrante. Desde la época que estoy acá, desde Alfonsín, siempre fue ese problema. Cuando no vi yo personalmente, y usted que está en ahí, no lo vio, fue cuando fue la ley de 1997-1998. Esos 2 años no se escuchó por ningún medio, sea radial, televisivo, esa vez estaba Susana Jiménez, que hasta lo trajo a los frutilleros de Ezeiza, a Escobar, no se escuchó un racismo, xenofobia, nada. Fue algo raro, porque antes de esa ley, ¿sabe? Hubo muertes en Ezeiza, en Escobar, y eso está en todos los periódicos que alguien lo quiera. Hubo muertes, paisanos que murieron asaltados, allanamientos en talleres textiles, muerte, hubo mucha muerte. Pero en esos 2 años no se vio esa persecución. Nadie decía que venían a ocupar talleres, venían a ocupar trabajo, no. A eso es donde yo quise terminar ayer y ahora lo puedo terminar explicando. Y usted, conocedor de la materia, nos puede explicar cuál es la razón. Porque todos eran monotributistas, todos pagaban. Tal vez esa sea la forma de cambiar un poco la gratuidad que muchos quieren, que es algo que nosotros no venimos a pedir subsidios, no venimos a pedir planes sociales, no. Venimos a trabajar, a hacer crecer esta patria tan hermosa y tan linda que es con nuestro laburo. Muchas organizaciones están de acuerdo, muchas tenemos que hablar del tema migrante, sacarnos esa ideología un momento y hablar de lo que es el migrante de verdad. Porque según el censo, el 60% somos responsables inscritos monotributistas, y usted lo sabe, seguro tendrá datos más concretos, está legalmente establecido. Y no ocupamos, como dicen muchos lugares donde los argentinos les quitamos el trabajo, no. Donde los argentinos no ocupan lugares, estamos nosotros, la colectividad paraguaya, que es más numerosa, la colectividad peruana y todos los demás. Esas 2 preguntas. Y lo último, quería hacerle la pregunta al compañero anterior, al otro Pablo, pero no sé si usted sabrá, ¿cuántos tipos de DNI existen? Yo conozco 3. Yo quisiera saber con certeza si aún todavía está vigente con este gobierno. Migraciones, Ministerio del Interior y lo que es la naturalización. Esto lo digo porque en el gobierno de Macri se trajeron más de 50,000 de la colectividad venezolana y no pasaron por migraciones, pasaron por el Ministerio del Interior. Quisiera saber si eso todavía está vigente, porque escuché esos rumores de que van por otro, ya que no están en el Mercosur, van por otro lado. Y para terminar, compañeros, con esto, no sé si usted sabrá también de cuántos argentinos están cobrando mediante la ley de migraciones su jubilación en otro país. Nosotros de la colectividad boliviana venimos reclamando eso desde años, pero como nosotros no estábamos alineados al Mercosur, ahora que lo estamos, y hace muy poquito vino nuestro presidente Arce, dijo de que 3 años va a tardar la administración para que se adecue. Yo quería saber si es así, para que un boliviano que se jubila acá, porque a mí me falta muy poco, unos 10 años más, yo quiero ir a cobrar mi renta allá en Bolivia, como muchos, porque sé que en Uruguay hay muchos, yo conozco algunos uruguayos que la jubilación lo cobran allá. ¿Qué desierto hay en esos temas? Y desde ya, muchas gracias a todos, que está excelentísimo saber y tener esta información. Gracias, Marcos. Creo que era el último, Pablo, así que podemos continuar. Bueno, gracias por los comentarios y las preguntas. Voy a tratar de ser breve y tocar algunas de las cosas que preguntaron. Comentaron Rosemary, a ver, en términos del tema de fronteras, a ver, el DNU
básicamente lo que hace, por un lado, es crear miedos, ¿no? Con cosas hipótesis de futuro, no sé, que personas deportadas por Estados Unidos van a invadir Argentina prácticamente, lo cual es un absurdo porque, de hecho, Argentina tiene el número más bajo de su historia de migrantes y las estadísticas de los últimos años, de la mano de la crisis económica del país, indica claramente que la migración viene bajando, ¿sí? Baja y de prácticamente todas las nacionalidades, ¿no? A ver, por otro lado, digo, concretamente en contexto de frontera, de alguna manera las medidas de mayor restricción, lo que eventualmente sí puede generar es mayor ingreso irregular, lo cual no gana nadie de vuelta con las dimensiones de las fronteras de Argentina, como muchos controla la migración, lo que hace es la pierde de vista, entonces la migración luego entra por muchos otros lugares y las personas entran como pueden, cuando deciden migrar, ¿no? Cuando necesitan migrar y ven que el país al que van tiene oportunidades para proteger, para obtener protección si están escapando de situaciones de violencia, por ejemplo, o para obtener oportunidades de trabajo, ¿no? Y de vuelta, Argentina hoy no está siendo un lugar de interés ni para una cosa ni la otra, de hecho hay un número de refugiados bajísimo, entre paréntesis, Milei el año pasado también reformó por DNU la ley de refugiados, aun pesar que Argentina no tiene ninguna problemática de refugiados, ni mucho menos, y aún así modificó la ley recortando derechos, ¿no? Entonces, no, lo que puede pasar en la frontera es eso, digo, y el tema es, y esto lo vinculo con algo que decías, Elmira, de áreas de frontera. El problema que tiene Argentina y muchos países, no es el único, es que se piensa la política migratoria desde la capital. O desde la capital o desde los lugares donde más alejados a la frontera, donde las personas se van asentando, incorporando ahí a la comunidad, al trabajo, etcétera. Y no se piensa y se ignora, por más que hay algunas iniciativas del Mercosur, etcétera, con muy poca aplicación, se ignora esa realidad histórica y presente de lo que muchos llaman como, fronteras vivas, donde gente de un lado del otro, por ejemplo, Posadas Encarnación y muchos otros, son comunidades donde hay familias mixtas hace décadas, donde han compartido culturas, lengua, como dijeron, el guaraní, o el quechua, o el aymara, en otros lugares, el wichí, ¿no? Historias, culturas, lenguas, donde personas todos los días pasan para trabajar, entonces son parte de la economía del lugar al que cruzan, niños van a estudiar o vuelven, etc. No se regula una política migratoria que entienda esa realidad de frontera viva, la reconozca y la facilite, ¿sí? Entonces ahí hay un tema al revés, ¿no? Me parece lo que hubo muchas veces es usar las áreas de frontera como el área de defensa de la soberanía nacional, y esto lo han hecho sobre todo los gobiernos militares, pero no solo. Así que, entonces ahí hay que pensar, digo, políticas muy puntuales, más locales, binacionales, biciudades, ¿no? De esas subregiones que tienen esas modalidades particulares, para regularla en el buen sentido, digo, ¿no? Para reconocer esa realidad y esas dimensiones de articulación y de convivencia, diríamos, más allá que haya un paso fronterizo formal que divide la jurisdicción de un Estado de otro, ¿no? Al imponer una mirada desde la capital, se tergiversa ese intercambio de personas, de comercio, de bienes, etcétera, que opera en el ámbito comunitario, diríamos, a veces más informal, pero bueno, son las formas de vida de esas áreas hace muchos años, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego, como, bueno, ya se dijo, en materia laboral, nunca hubo ningún informe, ninguna estadística que vinculara a la migración como algo que afectara el trabajo, las oportunidades o condiciones de trabajo de las personas argentinas. Todo lo contrario, en el sentido de no solo de incorporarse al mercado de trabajo y por lo tanto mejorar ese mercado de trabajo y también, como pasa en tantos países receptores de migrantes, las personas migrantes son clave para muchas áreas de la economía argentina. Digo, sí, obviamente están los ejemplos clásicos, no comeríamos fruta y verdura sin la población boliviana, no tendríamos viviendas sin la migración paraguaya, ni ladrillos sin la población boliviana, y así, ni ropa sin la migración boliviana, por ejemplo, ni todo el cuidado todo el sistema de cuidado de niños, niñas, personas adultas, etcétera, sin, por ejemplo, migración peruana, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Obviamente estoy haciendo, pero no solo, digo, el 10% de los y las profesionales de todo el sistema de salud son migrantes. O sea, también, digo, en muchas áreas profesionales y diferentes
ámbitos del trabajo, las personas migrantes son parte central, con lo cual no solo que no quitan el trabajo, sino que contribuyen al crecimiento, contribuyen de vuelta, ¿no? a las actividades que son esenciales en cualquier comunidad, ¿no? Entonces, por eso es grave que se le recorte derechos en el sentido de dejarlos en situación de irregularidad, de mayor vulnerabilidad, porque eso lo que hace va en el sentido opuesto, ¿no? Esas personas van a tener menos oportunidad de incorporarse al mercado de trabajo, más riesgo a explotación o abusos de empleadores, como muchas veces pasa en el trabajo doméstico, donde no es solo un tema migratorio, sino de desigualdad de género, que hace que haya tanta informalidad, en el ámbito rural, donde hay tanta desprotección, muy pocas inspecciones del sistema de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí no hay un problema en ese sentido, es más mitos y ese tipo de estrategias. Lo mismo, bueno, el tema de redes sociales, Rosemary, de medios de comunicación, bueno, es un problema mundial y creciente, es gravísimo lo que está ocurriendo y es un lugar donde hay que apropiar, porque ese lugar, sobre todo las redes sociales, inteligencia artificial, llegaron para quedarse. Y si es un espacio donde solo circula o mayormente circula mitos, odios, creación de desigualdad, legitimación de tratos discriminatorios, etcétera, bueno, lamentablemente eso cada vez más influye en políticas, influye en la falta de valentía de ciertos sectores de la política para defender la igualdad, incide en que lo que decía al comienzo, que luego reformen una ley modelo de la noche a la mañana y no haya un escándalo social y político. Entonces, son espacios que hay que apropiarse, hay que buscar alianzas por todos lados con todos los actores posibles para construir una narrativa que verdaderamente refleje lo que es la migración, el ámbito educativo, ¿no? Construir, ¿no? Revertir o revisar cómo se informa, cómo se educa o se debate la migración en las escuelas, ¿no? En una sociedad como la nuestra, para ver qué tipo de antídotos anti-xenofobia tienen nuestras futuras generaciones, ¿no? Porque es todo tan absurdo, yo lo digo todo el tiempo. La condición de extranjero en Argentina dura una generación. Los hijos e hijas de inmigrantes son argentinas. Con lo cual, esto de proponer tratarlos de manera desigual es de vuelta a dispararnos en el pie. ¿No? Es hipotecar las oportunidades de futuro de personas argentinas. Entonces, ¿qué ganamos? En fin, ¿no? Bueno, lo que hay es mucho uso político, ¿no? Y electoral de este tema, entonces también ahí está el reto pendiente de que las personas migrantes después de X años de residencia en nuestro país puedan elegir las autoridades nacionales como cualquier otra, ¿no? Esto es algo que pedían los italianos en el siglo XIX y todavía hoy el Código Electoral excluye a las personas extranjeras, por más que vivan hace 40 años, mientras sean extranjeras no pueden votar autoridades nacionales, que son las que luego van al Congreso y aprueban leyes migratorias o leyes que las excluyen de derechos, ¿no? Entonces, el sistema republicano es representar a toda la comunidad, ¿no? No solo aparte. Entonces, ahí hay algo que está pendiente. Lo de reciprocidad, mira, hay áreas de la reciprocidad para pensar temas migratorios que son importantes y otros que son peligrosos, diríamos. ¿Qué reciprocidad es importante? Es pensar, por ejemplo, el acuerdo de residencia del Mercosur es un modelo de reciprocidad. En 2002 los estados reconocieron que el 90-95% de inmigrantes en nuestros países eran sudamericanos y que no tiene ningún sentido seguir dándole la espalda a esa realidad. Entonces todos los países de alguna manera se comprometieron a que toda persona de otro país sudamericano pueda tener derecho a residir 2 años y luego una residencia permanente, algo que también cortó el DNU, en cualquiera de los países de la región, ¿no? Así los argentinos y argentinas podemos ir a cualquier país sudamericano y pedir la residencia por este acuerdo de Mercosur. Eso es reciprocidad, todos nos damos ese mismo derecho a partir de ese acuerdo, ¿sí? Luego puede haber otros, ¿no? Para facilitar la migración con fines de inclusión educativa, para continuar los estudios en la universidad, continuar, ¿no? En fin, puede haber formas de cooperación. Ahora, lo que no puede haber es reciprocidad para que un Estado decida si te da los mismos derechos que cualquier otra persona. Si un Estado no te puede decir, yo te voy a dar los mismos derechos que la salud, si el Estado X, de donde vienen migrantes, hacen lo mismo. No, porque el sistema de derechos humanos es cada Estado está obligado, esto Norberto lo sabe mucho mejor que yo, desde el ámbito de infancia, cada Estado está obligado a reconocer todos los derechos, por ejemplo, que todos los niños y niñas que viven en nuestro país, independientemente de cuán bien cumple con esa misma obligación el Estado vecino o el Estado el que sea, ¿no?
No podemos usar que otro Estado no cumple con esas obligaciones para no cumplir nosotros. Si eso está prohibido por el derecho internacional, no se puede hacer. Lo que sí se puede hacer, y esto es otro tema pendiente en la región, es trabajar conjuntamente para ir subiendo en toda la región el piso de protección social, las garantías de derechos para toda la población. Cuando la Unión Europea abrió la libre circulación de entre los estados de la Unión Europea, una de las cosas que hizo fue, a medida que se iban incorporando otros países, España, Portugal, por ejemplo, en los 80, fue poner un montón de dinero de cooperación para que las condiciones de esos países mejoren, que eran mucho peores que Francia, que Alemania, que Suiza, por ejemplo, u otros. ¿Sí? Lo mismo hizo cuando se sumó Rumania, cuando se sumó Bulgaria, etc. Mercosur no ha avanzado en ese sentido. Sigue habiendo mucha desigualdad. Entonces, al haber tanta desigualdad, por ejemplo, en los sistemas sanitarios o en oportunidades laborales, bueno, eso genera, ¿no?, la necesidad de migrar en busca de oportunidades y derechos que no están siendo garantizados. Entonces, ahí sí tiene que haber una cooperación, no por la vía de reciprocidad, sino para trabajar conjuntamente en encontrar soluciones. Pero de vuelta, no puede ser para garantizar derechos que el Estado tiene que garantizar a toda persona, porque si no, ¿qué pasa, no sé, con migrantes que vienen de otros países, de Haití, de países africanos, de otros, ¿no?, donde a lo mejor no va a haber nunca acuerdo de reciprocidad, entonces que los dejamos excluidos porque no hay acuerdo de reciprocidad? Entonces, ahí eso, ¿no? Entonces hay cosas a usar, a aplicar de reciprocidad y otras no, como es el tema de derechos humanos, ¿sí? Bueno, y cierro con Marcos, coincido en la importancia de la información circular este tipo de actividades y muchas otras en el territorio, en el barrio, etcétera. Es cierto, en algunos momentos de los 90 hubo algunas medidas concretas, acuerdos bilaterales y otros que facilitaron, claro, no podían tener residencia por Mercosur porque no existía el acuerdo, entonces el tener monotributo o tener un contrato de trabajo, pero claro, muy pocas personas a veces tenían eso, y a medida que ya llegamos al 99 y al 2000, la xenofobia, ahí sí, el gobierno que estaba ya generando bastantes problemas en Argentina de pobreza e inseguridad, empezó a echarle la culpa a los migrantes. Y es así donde, como bien decía Marcos, hubo personas como los quinteros de bolivianos en Escobar que fueron torturados por la policía. Está el caso de la siempre recordada Marcelina Meneses y su bebé, cuya justicia luchó tanto nuestra querida Reina Torres. Entonces hubo casos muy graves de xenofobia en esos momentos. Luego, claro, la ley y el acuerdo del Mercosur vino a resolver mucho de irregularidad, porque las personas podían tener residencia por ser de la región. Entonces necesitaba un contrato de trabajo o un monotributo. Pero igual, como bien decía Marcos, hubiera sido muy importante desde el ámbito laboral, ya no migratorio, garantizar la universalidad de un registro tributario, por ejemplo, a través del monotributo, aunque en algunos casos hubo avances importantes, garantizar el reconocimiento de la residencia por trabajo como trabajador autónomo. Esto nunca lo hemos logrado, lo pedimos a Migraciones muchos años. ¿Por qué? Porque buena parte del trabajo en nuestra economía es independiente, a veces es más informal, por ejemplo, toda la que es economía popular, y eso, el no reconocimiento de eso deja a muchas personas, por ejemplo, que no son Mercosur, fuera de la residencia, y es un problema. Pero bueno, en fin, esto es... la ley es mejor hasta el DNU, ¿sí? La implementación de esa ley fue a medio camino en algunos temas, y todo lo que tiene que ver con facilitar la inclusión laboral, entre otras cuestiones, bueno, hubo algunos avances, pero muchos otros no se lograron, y coincido que eso es clave. Pero de vuelta, lamentablemente la ley mantuvo que la única autoridad era el Ministerio de Interior, cuando tenía que haber dado competencias mucho más centrales al Ministerio de Trabajo, al de Educación, al de Desarrollo, etcétera, ¿no? Y Argentina sigue siendo un país con muy poca población, un territorio enorme, lo que pasa es que es un territorio dividido, repartido muy injustamente, sobre todo en cuanto a acceso a la tierra. Pero bueno, Argentina, perfectamente podría recibir mucho más migrantes y eso haría crecer y mucho al país, pero bueno, con esta crisis que estamos viviendo, creada no por los migrantes, sino por la propia política, bueno, no es un país muy atractivo, pero bueno, lo importante es que sea atractivo porque es un país donde las oportunidades y los derechos sean iguales para todos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que revertir a partir del DNU. Lo dejo aquí, si les parece, perdón, Norberto, que me excedí muchísimo más, y tengo que volver para la otra actividad. Bueno, gracias a vos, Pablo Seriani. La verdad, espero que podamos tener otra oportunidad también, porque esto es muy grande, muy largo, hay un camino para recorrer
y que nos acompañes también, como a todos les voy a decir, con el tema también de la construcción del UNASUR, de que alguna vez se pueda lograr el tema de una ciudadanía autónoma o automática, más bien dicho, y de tantos derechos que nos falta, pero para eso tenemos que estar. Gracias, te despido y también le doy pie a que comience Norberto Lenguisky. Norberto, agradecerte por la espera, por el tiempo, es que estés acá presente. Yo quisiera que vos te presentes porque la verdad me voy a quedar corta y agradecer tu tiempo que estás acá y bueno, esperemos disfrutar esta hora más que nos queda. Como a todos les he dicho, pregunten al último, sean respetuosos, sean breves y así podemos participar todos los que podamos. Gracias. Seguí. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, ahora sí. A ver, habla. Bien. Muchas gracias por la invitación, Rosmarie. Para mí es un gran gusto acompañar este espacio, haber tenido oportunidad de escuchar a Pablo, que realmente es un estudioso y un hombre comprometido con los derechos de los y las migrantes, particularmente de América Latina. Y Rosmarie me pedía poner el foco en mi reflexión sobre los efectos que tiene hoy las medidas adoptadas por el actual gobierno nacional en relación a las niñeces y adolescencias. Es muy difícil separar el cuadro de situación que se plantea para el sector de niñez y adolescencia del ámbito familiar y comunitario, cuando se habla de los efectos que tienen las medidas regresivas que adopta el actual gobierno nacional en esta como en otras materias en donde el despojo de derechos constituye una sistemática modalidad de adoptar decisiones en el ámbito tanto de las políticas públicas como de la organización de la economía del país. Y creo que es muy sabio aquello de que para entender algunos fenómenos nacionales es preciso establecer un grado de conocimiento, o por lo menos de aproximación al conocimiento, de cuáles son las relaciones internacionales de los gobiernos. Este gobierno claramente no es secreto para nadie, tiene un alineamiento desde el primer día, yo diría un alineamiento vertical con Estados Unidos y con Israel. Y vamos a detenernos en decisiones adoptadas tanto en el país del norte, en la potencia del norte, como lo que implica las políticas agresivas, expansionistas, genocidas por parte del gobierno de Israel, que implica además una historia de gravísimas condiciones de maltrato y al mismo tiempo necesidad de recurrir a la mano de obra, al empleo de hombres y mujeres que provienen de los territorios ocupados y que provienen del mundo palestino. Estados Unidos, con la asunción del presidente Trump, una de las primeras medidas que anunció era la persecución a los migrantes, y a los migrantes latinoamericanos en particular, en una verdadera cacería de migrantes. Familias escondiéndose en los sótanos de las casas para no ser
objeto de una arbitraria detención y deportación. Familias que vieron cómo la modalidad de deportación implicaba a su vez las rupturas de vínculos familiares. Y esto generó en la población migratoria de Estados Unidos enormes situaciones de temores, angustia, sensaciones de inseguridad en el máximo nivel. ¿Qué pasaba con los niños en estas circunstancias? ¿Acaso son indiferentes a ese clima persecutorio? ¿Acaso pueden ser ajenos a una familia que tiene que esconderse y buscar los momentos en que las guardias nacionales no estén activas para poder salir a trabajar? Claramente un cuadro de situación de esa naturaleza es de enorme perturbación en el desarrollo cognitivo y emocional de los niños. Niños que a su vez necesitan que su proceso de integración en el país donde están viviendo con su familia los reconozca con plenitud de derechos. Claro está, estamos hablando de Estados Unidos, que es el único país del mundo que a la fecha no ha ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Si lo hubiera hecho, la reacción internacional frente a las medidas adoptadas en la persecución migratoria hubiera tenido una base jurídica de mucha mayor potencia en la denuncia de estos procedimientos. Cuando el gobierno se alinea claramente con Israel y en el medio de la feroz expansión sobre el territorio palestino ha hecho víctimas, sobre todo en Gaza, de miles y miles de niños. Estamos hablando más de 16.000 niños muertos, más la hambruna que hoy estamos pudiendo observar en cualquier mecanismo de comunicación internacional, es porque hay un desprecio también al migrante. Es decir, dos países, dos potencias militares aliadas entre sí y referencia directa del actual gobierno. Del mismo gobierno que aprobó en mayo del 2025 el DNU 366, introduciendo profundos cambios en la estructura de derechos que están previstos precisamente en la Ley 25.871 del año 2003. A tal grado esa ley implicaba un reconocimiento de derechos que me permito apelar a un dato de tipo, llamémosle, institucional y que me involucra personalmente. En el año 2008, el Instituto Interamericano del Niño me solicitó ser conferencista en el Consejo del Consejo de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, sobre el tema los derechos de los niños migrantes. Yo pregunté por qué me eligen. No soy un experto en migraciones, hay quienes son más expertos. Y la respuesta fue porque es el país de América Latina
que más ha progresado en la legislación de protección a los derechos de los niños migrantes a partir de la ley 25871. Es decir, damos un ejemplo, pero ese ejemplo estaba en un contexto que fue mencionado de alguna manera muy bien por Pablo. Estaba en el contexto de la construcción del UNASUR. Estaba en el contexto de que América Latina comenzaba a transitar el camino de sentirnos compatriotas sin fronteras, respetando divisiones políticas, pero integrados en un proyecto común, en un proyecto democrático en la que encontráramos que las estructuras democráticas habilitaban también procesos de transformación económica en la dirección de mayor justicia social. Y en ese campo es donde debemos incluir el momento en que las migraciones encuentran en la Argentina una base jurídica de protección de derechos. Una base jurídica no es simplemente un conjunto de normas. Una base jurídica es también los valores culturales que esa estructura jurídica introduce en la sociedad. Y esos valores culturales le dan identidad a un pueblo. Vamos a un ejemplo práctico. Por esos años, todavía en las canchas de fútbol, cuando alguna de las hinchadas, cuando todavía se concurrían ambas hinchadas de los equipos que estaban en la contienda futbolística, querían agredir al equipo contrario, se les decía bolivianos, se les decía paraguayos. Era una expresión xenofóbica, racista, claramente discriminatoria. Pero llegó un punto en que esa situación no se pudo seguir admitiendo. Y la propia Asociación del Fútbol Argentino determinó que cuando una hinchada comenzaba con cánticos xenofóbicos, racistas, los jueces, los referees, tenían la obligación de suspender el partido. No era admitido que el fútbol continuara con un coro detrás que consideraba de carácter discriminatorio a los hermanos de Paraguay o de Bolivia. La reforma producida por este DNU reactiva las más retrógradas posiciones culturales en una sociedad. Habilita a que reaparezcan concepciones que en lugar de aceptar la mirada integradora latinoamericana, la haga regresar a una mirada xenofóbica o discriminatoria. Ahora bien, ¿acaso el pueblo en su conjunto se siente atraído por estos intentos regresivos? Uno podría decir
Bueno, ganó las elecciones hace casi 2 años. Sí, ganó las elecciones hace 2 años. Y también habrá elecciones en las próximas semanas en la provincia, en octubre. ¿Qué es lo que uno percibe? Uno percibe que el valor de estas reformas no solo son acompañadas cada vez por sectores más minoritarios, si partimos de la base que ganó la elección. Hoy, gran parte de quienes votaron este tipo de pensamiento y de acción política, hoy vuelven a mirar el interés colectivo. El interés colectivo no solo de su comunidad inmediata, también el interés colectivo de la integración latinoamericana. Trabajar por esto es trabajar por los derechos de los migrantes. Y entonces me permito ir a algunos datos para ubicarnos más concretamente en cuál es nuestra realidad. Siguiendo con la niñez y la adolescencia migrante y tomando como base un informe de UNICEF. Un 4,2% de la población argentina, es decir, 1,9 millones, es migrante internacional. 1,9 millones. Entre la población de 0 a 19 años, el porcentaje se reduce a 1,5%. Entre el 2004 y el 2022 se otorgaron más de 1.600.000 radicaciones permanentes, de las cuales el 15% correspondió a niños, niñas y adolescentes. Claramente, la vida democrática expresaba también en estos números que el país no solo abría los brazos, sino que la ciudadanía estaba con la disposición para esa confraternidad. Y en educación, que Pablo se ha referido, también quisiera compartir algunos datos. En la encuesta nacional de inmigrantes del 2020, ustedes deben seguramente tenerla presente, un 20% de los encuestados dijo que tenía dificultades para inscribir a sus hijos, principalmente por la falta de cupo, un 15%. Problemas de documentación, un 2%. Es decir, en este censo 2022 muestra que las niñas y los niños migrantes presentan tasas de asistencia escolar más bajas que el promedio nacional. Si bien en la primera infancia, es decir, de 0 a 4 años, la asistencia es mayor que en el promedio nacional, es decir, el 53% asiste a ámbitos de contención educativa en la primera infancia contra el 47% de los no migrantes. Podríamos seguir dando algunos datos, si me lo permiten. Entre los niños de 10 a 14 años migrantes, la asistencia
a la escuela es del 91%. ¿Y cuál es la del promedio nacional? 96%. ¿Por qué esta diferencia? Porque hay dificultades, porque se presentan obstáculos. Nadie podría decir que es por desinterés. Hay obstáculos que hay que remover. Y estamos hablando antes de el DNU 366. Y entre los adolescentes de 15 a 19 años, migrantes, la asistencia escolar corresponde al 74%, mientras que el promedio nacional es del 79%. Si lo pasamos este tema a la salud, Pablo hizo ya referencias, yo quisiera aportar ahora algunas cifras concretas también del censo 2022. El 45,6% de las personas migrantes carecen de cobertura de salud. Cuando decimos carecen de cobertura, excluimos al sector público, que obviamente es de una cobertura libre. Estamos hablando de cobertura de obra social, de prepaga o de alguna otra modalidad de cobertura por fuera del sistema público. Frente al 35,7% de la población nacional. Claramente esta desigualdad es mayor entre niños, niñas y adolescentes, donde un 55% de migrantes no tiene cobertura contra el 43% nacional que no tiene cobertura. Y algunas provincias están a la cabeza de este dato, como Salta, Jujuy, Mendoza. Un dato más es, en el año 2005, muy cerca de cuando se aprobó la ley de migraciones, en el año 2005 se aprobó la ley de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta ley de protección integral expresó la necesidad de superar aquellas barreras que tenían aún los niños y niñas y adolescentes migrantes y que pudiera, por lo tanto, encontrar mayores garantías en el ejercicio de sus derechos. El acceso a la documentación está planteada por la ley como una situación que debe ser superada, mejorada y no dejarla en zonas de tanta complejidad. Ahora agravada a lo que era en el momento en que se aprobaba esta ley en el año 2005. Posiblemente el acceso a la documentación es un trámite en el que antes que llegara este decreto, este DNU, necesitaba entonces, ahora se agravó, de mayor garantía establecer el mecanismo para asegurar la documentación de los niños. El ámbito educativo hizo
quiero ir definiendo un aspecto que no nos resulta ajenos. La Convención sobre los Derechos del Niño, que fue internacionalmente aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1989 y ratificada en la Argentina en el año 1999 por la Ley 23849, y que en el año 2004, con la reforma de la Constitución, se la incluyó. La Convención sobre los Derechos del Niño se la incluyó como parte de la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22. Claramente, la Convención se detiene en los derechos de los niños migrantes y le exige a los estados que adecúen su legislación y sus políticas, la adecúen a los principios y disposiciones de la Convención. Pero también la Convención establece un sistema de monitoreo sobre los estados, que cada 5 años tienen que presentar el informe periódico para ser evaluados por el Comité de Derechos del Niño. ¿Qué ha dicho el Comité de Derechos del Niño hace poco menos de un año, cuando el gobierno actual presentó su informe? Y en materia de niños solicitantes de asilo, refugio, inmigrantes, esto es septiembre del 2024, el comité dice textualmente, leo: el Comité de Derechos del Niño se encuentra preocupado por las denuncias de rechazo en las fronteras que equivalen a devolución y denegación de acceso al territorio argentino, a niños que pueden necesitar protección internacional. Está preocupado por la falta de procedimientos operativos normalizados o protocolos desde la reapertura de las fronteras tras el COVID-19 y por la reducción del espacio de protección para las personas que necesitan protección internacional, recordando las observaciones generales que fueron presentadas y que vamos a hacer referencia en un momento. Pero más tarde el comité dice en el mismo capítulo sobre los niños migrantes, le pide al gobierno argentino cumplir con la legislación vigente. Estamos hablando de la ley 25.871. Cumplir la legislación vigente y sin excepciones para todos los niños, independientemente de sus circunstancias. B. Respetar la no discriminación y garantizar una protección especial de no devolución, en particular para los menores no acompañados en las fronteras y por parte de los funcionarios de migración. C. Garantizar que las políticas migratorias sean coherentes y den prioridad a la unidad familiar y al interés superior de los niños migrantes. D.
asegurar que las competencias de las autoridades y circuitos implicados estén claras para evitar duplicaciones u omisiones y garantizar los recursos técnicos y materiales para responder oportunamente, de acuerdo con la ley y el interés superior del niño, en los casos de niños no acompañados o separados de su familia que necesiten de protección internacional. Por último, el gobierno ha hecho caso omiso a las recomendaciones que le ha dado el Comité de Derechos del Niño. No extraña entonces que el embajador argentino ante Naciones Unidas, hace pocas semanas, acaba de anunciar que Argentina se retira del Consejo de Derechos Humanos. Es el agravio internacional en derechos humanos que no se lo podía esperar de ningún país del mundo. El retiro de Argentina del Consejo es directamente decir que este gobierno no está dispuesto a rendir cuentas sobre sus políticas violatorias de derechos humanos ante el organismo internacional. Nosotros creemos que esto que acabamos de decir, con las pruebas en la mano, con la redacción específica de organismos como UNICEF o del Comité de Derechos del Niño, no nos tiene que hacer bajar los brazos. Por el contrario, debemos apoyarnos en estas resoluciones para con fortaleza, con unidad de acción, coordinación, mantener muy firme el principio de la hermandad latinoamericana, mantener muy firme que somos compatriotas latinoamericanos, mantener muy firme toda actitud de gobierno o de público que pueda aprovechar este retroceso para exacerbar actitudes xenofóbicas, racistas o antimigratorias. Creemos en las migraciones, creemos que hay que garantizarle los derechos y creemos firmemente que la vida democrática, con lo que ha significado recuperarla hace más de 40 años, hoy necesita poner freno a este avance regresivo en materia de derechos y sostener para nuestro pueblo la garantía del cumplimiento de los derechos humanos en la plenitud y en particular destinado a los niños, las niñas y los adolescentes. Bueno, no quería ir tan lejos y creo que se me fue un poco el tiempo, pero no me parecía dejar sin comentar estos temas. Estoy atento a las preguntas, a los comentarios que ustedes deseen hacer. No, gracias Norberto. La verdad, agradecerte por los detalles. Y bueno, como hemos comenzado a todos, si tienen alguna pregunta pueden ponerlo por escrito o levantar la mano. Y bueno, estamos para adelante. Pasa que has dicho tantas cosas que la verdad me da un impacto de emoción fuerte que la verdad era importante decirlo, ¿no? Da miedo, pero hay que decirlo, porque para eso es este curso y hablarlo, estar a claros, porque siempre hablamos de la migración, pero no tocamos el tema de la niñez, adolescencia y de las irreparables situaciones que pasa el niño y el adolescente. Bueno, también contarles antes, hasta que pidan la mano, que Norberto es presidente del Comité de Derechos de Niños en las Naciones Unidas.
También es director de CODECET de Violencia Institucional, en el cual él abre las puertas para cualquier tema, porque él está acompañando el tema de los migrantes de muy de cerca. Y bueno, nada, agradecer a todos ustedes y pidan y pregunten, que es una oportunidad muy linda, ¿no? Y decirte, Norberto, que no sea la última vez. No, con gusto. Quiero hacer una aclaración. No he sido presidente del Comité de Derechos del Niño, sino vicepresidente. Simplemente para no atribuirme una presidencia que la ejerció un distinguido colega holandés, un muy buen profesor. Así que mi lugar fue de vicepresidente. Gracias igual por compartir. Igual sos una persona en la Argentina. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Doris, estabas pidiendo, creo que la estadística, ¿no? De los datos que tenían. Acá. Doris. Parece que salió. Hoy estaba pidiendo si podías compartir las estadísticas que tenías de la niñez. Yo les voy a pasar todo lo que he mencionado para que lo tengan ustedes, se lo voy a pasar a Rosmarie con la misma documentación que acabo de compartir para que sea de circulación absolutamente abierta. Gracias. También recordar a todos que estas 2 sesiones de 2 horas que hemos hecho están grabadas y que lo vamos a compartir a futuro porque es importante multiplicar en cada espacio y de que llegue a todos. Pablo, ¿alguna pregunta a vos? Bueno, en principio agradecer la participación de este impresionante panel de hoy. En cualquiera de sus 2 entregas, la verdad que no tienen desperdicio. Ya los distribuiremos en su versión el registro para que todas las compañeras y compañeros que no pudieron participar puedan estar presentes. Decir que para nosotros es especialmente importante abordar estos temas porque son temas comunes para los distintos espacios de América del Sur con los que confluimos en esta iniciativa, en este esfuerzo compartido. Y entonces para nosotros va a ser muy importante contar con estas miradas para poder enriquecer estos debates a nivel regional. Simplemente, Pablo, decir que es trágico lo que describís, el escenario es realmente dramático. Nos preocupaba la demora en la respuesta a las relatorías y a las intimaciones en materia de derechos humanos a la Argentina, que hay varias y han sido demoradas en su respuesta, pero esto que estás diciendo describe un escenario nunca imaginado en Argentina y la pregunta es cómo entendés que hay que abordar este desafío. Norberto. La pregunta. Yo creo que hay 2 planos que van de alguna manera, de manera complementaria. Creo que no debemos nacionalmente bajar la actitud de rechazo a las medidas antiderechos. No se trata de desconocer los riesgos que puede implicar. Hoy mismo estuvimos en la Plaza del Congreso en una
manifestación ecuménica previa al encuentro, y quienes asistimos y hicimos uso de la palabra, lo hicimos en un clima que parecía una ciudad ocupada militarmente. Pero al mismo tiempo lo hicimos. Al mismo tiempo se acercó gente porque sentía necesidad de hacerlo. Por la mañana había estado yo en un encuentro que me invitaron jóvenes del barrio La Paz de Quilmes, de San Francisco Solano, una zona muy pobre. Y el tema que quisieron conversar ellos era sobre los derechos de los adolescentes. Y terminaron diciendo, con los abuelos no, con los abuelos no. Lo que quiero decir, las jóvenes generaciones no están absolutamente creyendo en que el discurso de la crueldad, la falta de garantías, el mensaje encriptado que llega por las redes y que pretende vaciar de pensamiento crítico, no es un consumo masivo. Por lo tanto, creo que una tarea nuestra es ayudar mucho a las jóvenes generaciones a confiar en su propio protagonismo y que la democracia es tal no por solamente ir a votar cada 2 años. La democracia es tal cuando se ejercen los derechos que están otorgados jurídicamente o que hay que construirlos cuando no están jurídicamente construidos. Y me parece que a esas jóvenes generaciones le debemos, en este tema en particular, en el tema que implica la negación de derechos respecto al campo migratorio, le debemos ayudar a que no queden encerrados en esa lógica perversa que se pretende instalar por momentos, atribuyéndole al migrante disvalores o afectación de componentes laborales o que sirven para el ejercicio de la xenofobia. Tenemos que ayudar a que sean capaces de liberarse de ese virus que generalmente los sectores neoliberales impregnan a las sociedades. Y las sociedades, como si fuese una epidemia, de pronto no sabe cómo evitar el contagio. Lo que quiero decir, tenemos que dar debates entre los adultos que estamos, pero también ayudar mucho a las jóvenes generaciones, considerando que estos temas son de su incumbencia, no les son ajenos. Ahora, si los dejamos, si empieza como una broma molestar a un chico de familia peruana y después se instala como una manera de hostigamiento, los adultos no podemos ser simplemente espectadores. Tenemos que ayudar a evitar el progreso de esas situaciones, dentro y fuera de las aulas, en las barriadas populares y en los sectores medios, en los clubes, en la pasión futbolera o en el juego de ajedrez. Pero creo que allí hay un dato de la realidad, no está escrito que las jóvenes generaciones tengan que quedar encerradas en las concepciones degradantes
sobre los derechos que le asisten a los migrantes. En segundo lugar, yo creo mucho en la organización. Y la organización de los hombres y mujeres migrantes y de los jóvenes migrantes, no para aislarse, organizarse para integrarse al conjunto de la sociedad, no para ser un gueto de los migrantes. No van a estar más cómodos por estar aislados. Organizarse para integrarse, como lo suelen hacer, con sus comidas, con sus bailes, con sus fiestas, abriéndola para que quienes no pertenecemos a esa comunidad nos sentimos halagados y nos invitan a ser parte de ella. Y tenemos, por lo tanto, que llevarlo esta discusión a los ámbitos de la formación académica. No puede haber egresados de cualquier nivel y de cualquier disciplina que no haya tenido por lo menos la oportunidad en una cátedra de construir un pensamiento favorable al respeto por los derechos humanos y los derechos de los migrantes en particular. Y todavía eso no está suficientemente desarrollado. Cuando un trabajador, un colega, un médico, actúa con cierta actitud despectiva frente a un paciente que proviene de una migración de la región, ese médico debería empezar de nuevo a estudiar medicina. Y así corresponde a todos. Porque no puede haber un conocimiento científico que al mismo tiempo se sienta identificado con valores discriminatorios. El conocimiento técnico científico tiene que estar acompañado de valores éticos. Y el valor ético se expresa en el reconocimiento del otro, en la capacidad de generar empatía y de respetar las diversidades de identidad, de origen, de cultura, de lengua, de gustos. Y por lo tanto ahí tenemos otro gran desafío. Creo que el tercer lugar la menciona el latinoamericanismo. Es cierto que hemos retrocedido, que cuando se disolvió el UNASUR retrocedimos varios casilleros y que el intento de desarticular el Mercosur, que tampoco sería una garantía plena por la limitada cantidad de países que lo integran, pero la reconstrucción, no sé si del UNASUR o de una estructura nueva, tiene que ser un objetivo que muestre la patria grande. Y la patria grande es una patria de hermanos, donde nos sentimos compatriotas, no por estar en el mismo país, compatriotas porque somos de una misma región del mundo, con una identidad común, y el latinoamericanismo es un orgullo colectivo de todos los integrantes de los diversos países de la región. Yo creo que estos son los temas del desafío de nuestro tiempo. Y las jóvenes generaciones están dispuestas a escuchar y a hablar sobre estos temas. El drama es que las mayores o los mayores somos los que no estamos tan decididos a llevar estos debates al ámbito de las jóvenes generaciones. Y creo que ahí tenemos que darnos también un proceso de revisión respecto de este tema. No sé si te estoy dando una respuesta. Y no sabés el calibre de la respuesta que me estás dando, porque además me estás dejando sobre la mesa el pie para pasar un aviso parroquial para nosotros muy importante, que es que desde nuestro aporte
estamos intentando gestionar una primer convocatoria continental por la paz para este 21 de septiembre. Y entendemos que la posibilidad de poner en práctica este ejercicio de participación protagónica de todos los sectores en el marco de alguna convocatoria que sea adecuada, nos puede permitir un primer evento regional en un momento tan especial para todo el continente. Bueno, ojalá que se concrete esa iniciativa y humildemente estaré acompañando si puedo ser útil en algo. Bueno, yo creo que ya hemos llegado al final. Me atrevo a dar unas 2, 3 palabras para dar el cierre de todo este logro y agradecerte a vos, Norberto, por tu tiempo, a vos, Norberto, a Doris Quispe, a Pablo Asá, a Pablo Seriani y a cada uno de ustedes que han estado presentes para escuchar, porque han sido 4 horas, 2 horas y 2 horas, en las cuales era muy importante tener este espacio para poder después difundirlo. Voy a traer una palabra que dijiste, Norberto, la hermandad latinoamericana. Es lo que siempre hemos hablado, que no es bueno colonizarnos, separarnos, segregarlos a nadie. Todos debemos respetarnos, porque la inclusión es otra palabra, la integración es otra. Y reservar, que es lo más importante, la ética, porque los migrantes somos todos. Tenemos sangre migrante. Migrar no es un delito, migrar es un derecho humano mundial y se debe respetar ante todo la vulnerabilidad de los niños, adolescentes y personas con discapacidad o vulnerables, con todo respeto. Yo creo que con esto se cierra y agradezco para una próxima. Gracias por todo a todos ustedes. Gracias, Rosemary.